Hola, bienvenidos a esta semana número 2 de la asignatura de informática aplicada a la contabilidad. Hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con seguramente lo que en contabilidad es muy requerido, el manejo de las bases de datos en una hoja de cálculo. En el recorrido de esta semana vamos a introducirnos, por supuesto, en aquellas estrategias que nos van a permitir optimizar el uso de las hojas de cálculo. Es decir, vamos a usar una hoja de cálculo en la cual vamos a incorporar bases de datos. Bases de datos como por ejemplo un registro de clientes, las ventas que hemos hecho, el de proveedores, podemos tener bases de datos con aquella información concerniente hacia una institución pública a la cual vamos nosotros a brindarles un servicio de agua potable, alcantarillado, con el número de registro de cada uno de estos usuarios. Podemos trabajar en una empresa en la cual también necesitamos manejar gran cantidad de información y esta información es incorporada en una base de datos y para efectos de hacer algún tipo de análisis, para hacer algún tipo de cálculo de ventas, de compras y otro tipo de información, se utilizan las hojas de cálculo. Entonces, en esta semana, en el tema número 2 de la unidad uno, vamos a ver las bases de datos, cómo se trasladan a una base de datos perdón, a una hoja de cálculo y ahí se pueden realizar todas las actividades que realizamos en el ámbito de la eficiencia, tanto en instituciones públicas o privadas y en el uso, por supuesto, de la contabilidad. El objetivo de esta unidad con los 4 temas que vamos a tocar, es el de conocer y aplicar sistemas operativos de apoyo a la gestión contable y a la auditoría mediante el uso de programas informáticos. La unidad uno va a plantearnos el uso, por ejemplo, de procesadores de textos, va a plantearnos el uso de hojas de cálculo, va a plantearnos el uso de graficadores, entre otros. Entonces, el objetivo de este tema número 2 en la utilización de las bases de datos de una hoja de cálculo es justamente conocer y aplicar sistemas operativos de apoyo tanto a la gestión contable, a la auditoría, mediante el uso de programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo, graficadores, entre otros. ¿Qué conceptos previos necesitamos nosotros conseguir en esta semana número 2? Es ratificar lo que vimos en la semana anterior. La hoja de cálculo ofrece flexibilidad. Ofrece la posibilidad de organizar y analizar datos de manera en la cual su interfaz intuitiva y las funciones de cálculo van a simplificarnos la gestión de la información. Entonces ustedes, en el ejemplo que les estoy poniendo, tienen una capacidad ilimitada de bases de datos en donde las estrategias que sean utilizadas en una hoja de cálculo nos va a permitir desagregar, por ejemplo, direcciones de proveedores, nos va a permitir desagregar a un listado inmenso de quiénes son nuestros consumidores, nuestros compradores, quiénes son nuestros proveedores, desagregar por mes, por año, por semana o por día las compras o las ventas que las hemos hecho. Entonces, en estas ventajas que tiene la hoja de cálculo para la utilización de bases de datos en ella es justamente la flexibilidad. Y esta flexibilidad que permite organizar y analizar datos de manera que es una herramienta, creo yo, en el ámbito de la contabilidad fundamental porque podemos trasladarnos, por ejemplo, a la creación de una proforma presupuestaria de una institución pública cualquiera, en la cual ponemos ingresos y gastos, en la cual ponemos los programas, los subprogramas y cada una de las acciones o rubros que están determinados para ese programa presupuestario, y en esos podemos manejar toda esta información de manera de que las bases de datos son incorporadas a esta hoja de cálculo por su flexibilidad. Por supuesto, van a haber desafíos al utilizar estas hojas de cálculo. A pesar de su utilidad, estas hojas de cálculo, llámese Excel, llámese la hoja de cálculo que ustedes piensen utilizar durante este curso, no es obligatorio utilizar solamente de un proveedor o de un desarrollador de software, pueden presentar desafíos. Y son desafíos porque en los libros que son la composición
de varias hojas de cálculo en una hoja electrónica, seguramente van a incorporarse grandes volúmenes de datos, una gran cantidad de información que va a ser incorporada en estas hojas y que por supuesto se requiere que conozcamos. Para eso está la lectura, para eso están los videos, para eso están los enlaces que les he expuesto yo en el entorno virtual y puedan generar, por ejemplo, datos a partir de una hoja de cálculo. ¿Qué desafío se tiene? Que existe una falta, una ausencia de seguridad y una dificultad para el ámbito de la escalabilidad, perdón, como un aspecto crítico a considerar en el uso de estas bases de datos. Entonces, tomen en consideración que la hoja de cálculo tiene un propósito específico. Sin embargo, incorpora herramientas necesarias como la utilización de bases de datos, que son desafíos que se presentan cuando gestionamos grandes volúmenes de datos y los incorporamos a estas hojas de cálculo. Hay que tener precaución entonces en este desafío que les estoy en esta diapositiva, en esta presentación de la semana 2, de cómo la falta de seguridad y la dificultad para producir procesos escalables con un aspecto crítico a considerar en el uso de las bases de datos en una hoja de cálculo. Es importante también en el desarrollo de este tema maximizar el potencial que tiene una hoja de cálculo. Y ese potencial que tiene es justamente cómo nos articulamos a una base de datos. Entonces hay que aplicar estrategias de optimización. ¿Y qué estrategias de optimización son las que estamos hablando? De la normalización de datos. Cuando hablamos de una normalización de datos, estamos hablando de una clasificación previa a la incorporación de estas grandes cantidades de datos, de información que vamos a incorporar, en definitiva, bases de datos a una hoja electrónica, para que el uso de una función avanzada, para que el uso de su estrategia de optimización esté garantizado. Entonces, tengan en consideración esta presentación en este video, en esta diapositiva, cuando hablamos de que para maximizar el potencial de una hoja de cálculo y en ella incorporar bases de datos, necesitamos, y es fundamental, que se apliquen estrategias de optimización. Hay que normalizar los datos para que estos y sus usos en una función avanzada tenga esa posibilidad de hacerlo. Entonces, trasladamos esta clase a una lectura, a aquellos videos y aquellos enlaces que están expuestos en ella, y ahí pueden explorar claramente cómo las prácticas que se están planteando ahí generan para este propósito una estrategia de optimización. En conclusión, para este tema de una base de datos utilizando una hoja de cálculo dentro de la asignatura de informática aplicada a la contabilidad, podemos decir que al finalizar este tema, esta semana número 2, habremos adquirido un entendimiento profundo de las estrategias clave que se requieren para utilizar las hojas de cálculo, las hojas electrónicas, como bases de datos de manera efectiva. Sin olvidar, por supuesto, el concepto de base de datos, sin olvidar, por supuesto, la hoja de cálculo, que se entrelazan entre sí para que podamos enfrentar un desafío el día de mañana. Si estamos nosotros participando o trabajando y colaborando en una institución pública, en una institución privada, requerimos que se conozca y se maneje gran cantidad de información para usarla y sacar información, perdón la redundancia, relevante, usemos una hoja electrónica. Entonces hay que estar preparados, por eso se plantea en esta semana 2 las lecturas, los videos, los enlaces, para que podamos nosotros aprovechar las ventajas de esta práctica. Y esta práctica significa que las bases de datos puedan ser utilizadas en una hoja de cálculo. Las preguntas pueden ser expuestas en el foro. Al inicio hay un segmento de información en donde ustedes en cualquier semana, en cualquier día, pueden preguntar al docente, y en la clase síncrona, que como ustedes saben, para este primer parcial tendremos los encuentros. Tuvimos en la semana 1, tendremos en la semana 4 y en la semana 7. Muchas gracias y espero que estén aprovechando este curso de informática aplicada a la contabilidad.